El otro día, mi asistente personal y editor en jefe de La Pura Verdad, Arthur A. Ferdin, me entregó una copia de un libro que había ejercido influencia en mi vida de joven hace muchos años, probablemente alrededor de 1910. Era uno de esos libros de inspiración diseñados para inspirar a los jóvenes con ambición, deseo de triunfar y confianza. Este libro en particular se tituló Puede quien cree que puede. Fue uno de los muchos libros inspiradores o de éxito escritos por Horace Sweet Harding. Se me había ocurrido hace unos 8 o 10 años que deberíamos tener ese libro en la biblioteca del Ambassador College. Según recuerdo, el personal de la biblioteca descubrió que el libro estaba agotado y buscaron en las librerías de segunda mano hasta que encontraron una copia. Parece que o bien no hay demanda de este tipo de libros hoy en día, o bien no hay autores con la inspiración y la capacidad para escribirlos. Estoy seguro de que este libro en particular aportó su porción de ambición, inspiración, confianza. Sin embargo, revisarlo ahora, después de más de 60 años, me da cuenta de que en todos esos años he aprendido algunas cosas que no sabía entonces. El libro no tiene prefacio ni introducción. Comienza con el capítulo 1. Le prometí a mi Dios que lo haría. En septiembre de 1862, cuando Lincoln emitió la proclamación preliminar de independencia, el acto sublime del siglo XIX, anotó en su diario lo siguiente: prometí a mi Dios que lo haría. ¿Alguien duda de que una resolución tan poderosa añadió poder a este hombre maravilloso o que le animaba a llevar a cabo lo que había emprendido? Ni el ridículo, ni la caricatura, ni el temor a los enemigos, ni la deserción de los amigos pudieron hacer tambalear su fe indomable en su capacidad para conducir a la nación a través de la lucha más grande de su historia. Napoleón, Bismarck y todos los demás grandes triunfadores tenían una fe colosal en sí mismos. Duplicó, triplicó o incluso cuadriplicó el poder ordinario de estos hombres. Sin esta fe sublime, sin esta confianza en su misión, ¿cómo podría la sencilla doncella del campo, Juana de Arco, haber dirigido y controlado el ejército francés? Esta divina confianza en sí misma multiplicó su poder por 1000 hasta que incluso el rey le obedeció y ella dirigió a sus tropas incondicionales como si fueran niños. Supongo que ni uno entre muchos miles vería otra cosa que inspiración y principios correctos en expresiones tales como su fe indomable en su habilidad, o tenían una fe colosal en sí mismos, o esta divina confianza en sí mismos. Y eso es solo el comienzo. El resto del capítulo está lleno de las recompensas de la confianza en uno mismo, la confianza en uno mismo. Eso no quiere decir que la confianza en uno mismo no aumente los resultados. Ese es el tipo de confianza que estaba absorbiendo en esos días. Sí, inspiró, hizo una picana, inyectó perseverancia, sí aumentó los resultados. Pero más tarde en la vida aprendí que la confianza era mucho mejor y más resultante. He mencionado varias veces que en el otoño de 1926 fui desafiado sobre la teoría de la evolución. Estaba más o menos familiarizado con la doctrina, pero nunca me había entregado a una investigación en profundidad sobre la cuestión de los orígenes. Este desafío me llevó a esa investigación en profundidad. Así que profundicé a fondo en las obras de Darwin y sus patrocinadores, Haeckel y Huxley, las obras de Lyell antes que ellos, y Chamberlain y Bohr tras ellos. Esto llevó a un estudio de la otra afirmación de Orígenes. Comencé a cuestionar la existencia de Dios. Me habían educado para creer en Dios, pero ahora me di cuenta de que había crecido asumiendo la existencia de Dios, simplemente dándola por sentada, pero nunca había visto prueba. Así que me puse a estudiar el Génesis y toda la Biblia para examinar sus afirmaciones de una creación especial y de la existencia de un Creador todopoderoso. Se hizo francamente evidente que el motivo dominante que impulsaba a muchos evolucionistas a aceptar la teoría era, de hecho, su renuencia o rechazo a creer en un Dios que tiene autoridad sobre ellos. La naturaleza humana resiente la autoridad,
aunque le encanta ejercerla. No encontré ninguna prueba para la teoría de la evolución, aunque encontré muchas razones para refutarla. Y encontré lo que, para mí, era una prueba científica irrefutable de la existencia del Dios vivo. Pero entonces comencé a preguntarme, ¿por qué había experimentado una especie de sensación de vergüenza o vergüenza al creer en Dios? ¿Cuántos experimentaban eso? Ahora, habiendo encontrado una prueba irrefutable, parecía una tontería que uno sintiera vergüenza al reconocer un poder mayor, una mente más grande, que diseñó y trajo a la existencia de la mente humana, mi mente. ¿No debería más bien estar agradecido? Para mi sorpresa, al examinarla intensamente, descubrí que la Biblia era un libro viviente de ahora. Es por hoy. Un tercio de ella es profecía y el 90% de ella pertenece a este siglo XX y más allá. El estudio racional de la Biblia reveló una relación directa entre el hombre y Dios. El hombre se revela bíblicamente. Fue formado y moldeado a semejanza de Dios, no de animales. Él fue puesto aquí en la tierra para tener una relación definida con su Hacedor. Comencé a aprender de un nuevo tipo de confianza dinámica y activa, infinitamente superior a la confianza en mí mismo. Es algo que Dios da. Es la confianza que es fe. El Dios de la Biblia en ella promete muchas cosas y beneficios que nosotros los seres humanos deberíamos estar recibiendo. Entre ellos está la guía, el otorgamiento de poder, muchas cosas que el Dios vivo hará por nosotros. Empecé a aprender que hay algo muy práctico en todo esto. Comencé a aprender que si sometía a mi vida a la guía de Dios, estaba aprovechando una fuente de poder millones de veces mayor que cualquier recurso interno. Oh, yo era muy consciente de que en la mayoría de los seres humanos yacen habilidades, poderes y recursos latentes, talentos latentes que deben ser despertados, sacados a la luz y desarrollados. He mencionado en mi autografía el caso de un antiguo colega y editor con el que estuve vinculado durante varios años, Clifford de Pye. Su padre murió repentinamente dejando una revista de calidad en el campo de la banca. The Northwestern Banker sorprendentemente endeudada. El joven Clifford, que entonces tenía unos 28 años, era inexperto, se quitó el abrigo, se arremangó y empezó a poner en práctica esas habilidades latentes no desarrolladas. El banco de su padre lo respaldó y en pocos años pagó la deuda y se convirtió en un editor exitoso. Pero hay una fuente mayor de poder. Se multiplican los recursos mayores. Entonces, ¿por qué no tocar ambos? ¿Por qué no encender esa chispa interior e impulsarse a desarrollar sus propias habilidades y al mismo tiempo reemplazar la autoconfianza con una fe viva en la dirección, la inspiración, la sabiduría y los recursos del poder sobrenatural dinámico de arriba? Decidí, en la primavera de 1927, hacer precisamente eso. Y el resultado ha sido empresas mundiales que afectan la vida de 150 millones de personas en todos los continentes. Muchos miles de vidas han sido cambiadas, se han puesto patas arriba, se han hecho más exitosas y felices. Aprendí que existen 3 dimensiones, la interior, la que rodea y la superior. La mayoría de las personas se engañan a sí mismas utilizando solo las 2 primeras. En sus vidas solo existen estas 2 dimensiones en las que confiar. Mirar hacia adentro es como mirar dentro de un pozo y descubrir que se ha secado. Confiando en su interior, se vuelven egocéntricos. Su preocupación es principalmente por sí mismos, así que se vuelven egoístas. Desarrollar la codicia, el deseo de tener, de obtener, de tomar, de acumular. Miden el éxito en términos de acumulación de material. Hacia los demás son indiferentes, envidiosos, celosos, desconfiados. Viven en un espíritu de competencia. Su pensamiento egocéntrico da como resultado horizontes cada vez más reducidos. Pueden desarrollar talentos latentes, despertar la ambición de beneficio propio, desarrollar sus propios poderes y recursos internos, pero esos recursos son comparativamente escasos. Tratan de encontrar la felicidad en la adquisición material, pero esa no es la fuente de la felicidad. Luego, por supuesto, está la atracción de la naturaleza humana para conformarse, para pertenecer.
así que la dimensión del entorno lleva una gran parte de sus vidas. Pero los que los rodean también son egocéntricos, tratando de sacar lo mejor de ellos en cada trato. Ellos también centran sus afectos en la adquisición material. Constituyen un mundo infeliz. Están engañados en conseguir y con demasiada frecuencia descubres que están celosos, envidiosos o resentidos contigo. Descubres que su preocupación es por ellos mismos en lugar de por tu bienestar o felicidad. Confías en ellos y con demasiada frecuencia los encuentras poco confiables. No hay muchos recursos que se puedan encontrar en los alrededores, pero sí muchas decepciones desilusionantes. Pero, ¿qué pasa con la tercera dimensión, la anterior? ¿Podría ser posible que la mayor parte de la humanidad haya fracasado en aprovechar la fuente de los mayores recursos y beneficios significativos y gratificantes? Esto es lo que encontré revelado. En el primer capítulo de la Biblia, la creación, está escrito que Dios formó el ganado según la especie de ganado, las ballenas según la especie de ballena. Esa es la forma en que Dios las hizo, la forma en que las formó y las moldeó. Pero los versículos 26 y 27 dicen que Él formó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho, formado, moldeado en la misma forma y figura que Dios. Sin embargo, el versículo 7 del capítulo 2 dice que Él formó al hombre de sustancia material, de la tierra, mientras que en Juan 4:24 se revela que Dios está compuesto de espíritu inmaterial. Pero, ¿por qué el hombre fue formado y moldeado como Dios en lugar de como cualquiera de los animales inferiores? Porque el hombre fue creado para un propósito, tener una relación personal y especial con Dios. En el libro de Juan del Nuevo Testamento se afirma que Jesús dio a todos los que lo recibieron el poder de convertirse en hijos de Dios. Y en 1 de Juan 1:13 dice que todos los tales realmente tienen comunión, un contacto real y una comunión con Dios y con Cristo. Descubrí que la Biblia está literalmente llena de promesas de Dios, en las que Él promete hacer cosas por nosotros, otorgarnos cosas, darnos las cosas necesarias. Fíjate solo en algunas. Pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Eso no promete suplir todos tus deseos, solo tu necesidad. Y es bueno darse cuenta de que la Biblia revela que Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por lo general, Él suplirá tu necesidad a través de tus propios esfuerzos, pero si pones confianza en Él, Él se encargará de que la necesidad llegue. En Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará, pero que pida con fe, sin vacilar nada. Muy poco después de aprender esta verdad acerca de la Biblia, hace 45 años, descubrí en un momento de vergüenza que me faltaba sabiduría. Desde muy pequeño siempre había anhelado tener entendimiento, y yo había adquirido un buen grado de eso, pero la sabiduría es más que el conocimiento y la comprensión. Es la capacidad de usar ambos y llegar a una decisión correcta y sabia. Así que acepté esta promesa de Dios a través de los escritos de Santiago. Pedí sabiduría. Creía que se me daría sabiduría, ya que Dios la había prometido a mi petición, y Dios no podía romper su promesa. Recibí sabiduría. En mi posición actual, como administrador humano en jefe de grandes actividades en todo el mundo, con frecuencia tengo que tomar decisiones que involucran millones de dólares. Necesito esa sabiduría. Si me hubiera visto obligado a confiar únicamente en los recursos internos o en el consejo y la sugerencia de los que me rodean, estoy seguro de que esta gran obra nunca podría haberse desarrollado. Pero he tenido que tocar las tres dimensiones. Ciertamente busco el consejo de los demás. Salomón dijo que en una multitud de consejeros hay seguridad. Así que llamo a los consejeros. Utilizo mi mejor juicio basado en la experiencia. Y además, confío en la sabiduría de Dios. Utilizo las tres dimensiones y forman un gran equipo. Esa es la forma más segura que conozco. ¿Qué tan grandes son estos recursos desde arriba? ¿Cuán grande es el Dios viviente? El profeta Isaías nos da algo de información al respecto.
Esto es lo que Dios le inspiró a escribir. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y repartió el cielo con el palmo y comprendió el polvo de la tierra en medida y pesó los montes en balanza y los collados en balanza? ¿Quién ha dirigido al Espíritu del Eterno o siendo su consejero le ha enseñado? ¿Con quién consultó y quién le instruyó y le enseñó en el camino del juicio y le enseñó conocimiento y le mostró el camino del entendimiento? He aquí que las naciones son como una gota de cubo, comparadas con Dios, y son contadas como el polvo de la balanza. He aquí, Él toma las islas como una cosa muy pequeña. Todas las naciones delante de Él son nada, y le son contadas menos que nada y vanidad. ¿A quién pues compararéis a Dios? Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, y sus moradores son como langostas, que extiende los cielos como una cortina, y los extiende como una tienda para morar en ellos. Alzad vuestros ojos a lo alto, y mirad quién ha creado estas cosas, que saca su ejército por número. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra, no desfallece ni se cansa? Su entendimiento es inescrutable. Él da poder a los débiles y a los que no tienen fuerza, Él las da. Los que esperan en el Eterno renovarán sus fuerzas. Isaías 40 del 12 al 15, 17, 18, 22, 26 y del 28 al 31. La gente a menudo me pregunta por qué me mantengo joven y de dónde saco mi energía. Los versículos anteriores me dan una promesa, proporcionan una fuente de recursos en la que confío. Sí, descubrí, hace 45 años, una confianza mucho más práctica y resultante que la confianza en uno mismo. Encontré la confianza que es la fe. Es confiar en el gran Dios supremo, cuya grandeza se describe más arriba. Sus recursos son totales, son ilimitados. La riqueza y los recursos de todo el universo son suyos. Él es la fuente de todo poder, de todo bien, de todo lo que es deseable. Él no es solo el gran creador, Él es el gobernante supremo del universo. Él es el gran educador, la fuente del conocimiento básico. Él es el gran dador. Él dio a su Hijo unigénito para nuestra redención. Él da poder y fuerza. Él suple todas nuestras necesidades. Él da sabiduría. Él tiene todo para dar lo que es bueno. Mi vida se ha enriquecido tremendamente desde que me conecté con esta fuente de suministro total hace 45 años, y esto ha llevado al enriquecimiento de otros miles de personas. Qué valor tan estupendo el que la mayoría de la humanidad se esté engañando a sí misma al no añadir la dimensión anterior a sus vidas.